técnicas de derivación, texto guía Stewart, cálculo de una variable, trascendentes tempranas, análisis, ejemplo 1 de la página 218, ejemplo 2 de la página 219, ejemplo 3 de la página 219, ejemplo 4 de la página 219, ejemplo 1 de las páginas 210 y 211, ejemplo 8 de las páginas 221 y 222, ejemplo 7 de la página 220. Derivadas de funciones logarítmicas. Derivada con respecto a x de la función logaritmo con base a de x es 1 sobre x, sobre el argumento x, por la derivada del logaritmo natural de a. Esa es la fórmula. Ejemplo 1. Derive la función y igual al logaritmo natural de ¿quién? De x al cubo más 1. Entonces en la solución veamos interpretemos lo que hace el texto. Para utilizar la regla de la cadena hacemos u igual a esta parte. Es decir que este va a ser u. Entonces queda y igual al logaritmo de u. Logaritmo natural de u, de modo que derivada con respecto a x es derivada de y, primero con respecto a u, y u la derivo con respecto a x. Entonces derivada de y con respecto a u es 1 sobre u. Y ahora le toca la interna, derivada de u con respecto a x. Entonces queda de la siguiente manera. Derivada externa del logaritmo es 1 sobre todo esto, x al cubo más 1, por la derivada de lo que está dentro. La derivada de una constante 1 es 0 y la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Bien, este es el resultado. O si usted gusta, multiplique la fracción y le queda aquí arriba en el numerador 3x cuadrado por 1, 3x cuadrado, dividido x al cubo más 1. En general, si combinamos la fórmula 2 con la regla de la cadena del ejemplo anterior, ¿qué se obtiene? Se obtiene las siguientes fórmulas. Derivada con respecto a x del logaritmo natural de u, ¿a qué es igual? A 1 sobre u por la derivada interna de u. O bien, escríbalo de esta manera. Derivada con respecto a x del logaritmo de g de x, ¿a qué es igual? A, ya sabe que abajo queda g de x y arriba queda la derivada interna. Por ejemplo, si quieren hágalo así, o primero hagámoslo nosotros y después miremos lo del libro. Entonces la derivada va a ser, esto va abajo, seno de x, y arriba iría la derivada de seno de x, a que es igual coseno de x. Y por identidades trigonométricas, coseno de x sobre seno de x es cotangente de x. Bien, ahora sí pasemos a analizar el paso a paso del libro. Entonces el libro dice, utilizando la fórmula 3, esta, se tiene que la derivada con respecto a x del logaritmo de seno de x va a ser igual 1 sobre seno de x por la derivada con respecto a x de seno de x. Esa es la derivada interna. Es decir, 1 sobre seno de x por, ¿cuál es la derivada de seno? Coseno. Nuevamente, coseno sobre seno es cotangente de x. Análisis del ejemplo 3. Derive la función f de x igual a la raíz cuadrada del logaritmo natural de x. Solución, vamos a entender lo que hace el libro. En esta ocasión el logaritmo es la función interior, está por dentro, de modo que la regla de la cadena nos da lo siguiente. Entonces vamos a reescribir esta función como logaritmo natural de x y esto está elevado a la 1 medio. Lo escribimos en forma de exponente racional. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Se entra a x, se saca el logaritmo y lo último es elevarlo a la 1 medio. Esta es la función externa, toda esta. Si esta es la función externa por la regla de la cadena, bajo el 1 medio, esto lo dejo quieto y a 1 medio le quito a 1 medio le quito 1, me da menos 1 medio. Y ahora la derivada interna sería la derivada del logaritmo de x.
Bien, recordemos que esto es un medio. Si quiere dejar positivo, páselo acá abajo y queda logaritmo de x a la 1/2. Y si lo quiere dejar como raíz, entonces le queda 1 sobre 2 raíz de x por la derivada interna, que es, ¿cuál es la derivada del logaritmo de x? 1 sobre x. Listo, puede dejar esto en una sola raya. 1 por 1 es 1. Y esto multiplicado le da 2x por raíz cuadrada del logaritmo de x. Análisis del ejemplo 4. Derive la función f de x igual al logaritmo con base 10 de 2 más seno de x. Si usamos la fórmula de la derivada logarítmica, que dice que en general, si usted tiene un logaritmo, y lo cambiamos aquí para escribirlo, si usted tiene logaritmo con base a, de u, esto va a ser igual, la derivada en notación de apóstrofes, va a ser igual a 1 sobre u por el logaritmo natural de a y todo por u'. Bien, eso es lo que me dice aquí. Si usamos la fórmula 1 con a igual a la base, es decir, con 10, aquí va a aparecer 10, entonces me queda 1 sobre todo esto por logaritmo natural de 10. ¿Y cuál es la derivada interna de esto? Es lo que sería aquí. Sería la derivada de 2 es 0 y la derivada de seno es coseno. Entonces me queda coseno por 1 coseno y en el denominador me queda 2 más seno de x por el logaritmo natural de 10. Este sería el resultado. Derivación implícita. Esta es una de las técnicas que se va a manejar en estas partes de esta página del texto que se está interpretando. Entonces, análisis del ejemplo 1. Si x cuadrado más y cuadrado es igual a 25, encuentre la derivada de y con respecto a x. Lo primero aquí que hay que recordar es que esta función, la y no está despejada. Es decir, no es una función explícita. Es una función implícita. Cuando uno ve que la y no está en términos de la variable independiente. Implícita, no es una función explícita. Entonces, cuando eso ocurre y no se puede despejar, entonces se aplica la técnica de derivación implícita. Vamos a ver cómo funciona. Me dice, tiene una parte B, el ejercicio. La primera es encuentra la derivada y la parte B es encuentra la ecuación de una recta tangente a esta circunferencia en un punto específico, en el punto con coordenadas 3,4. Bien, revisemos la solución, analicemos la solución del libro. Dice, deriva en ambos lados, en ambos miembros de la ecuación. Entonces usted va a derivar todo. Entonces, para hacer la técnica de derivación implícita, usted empieza derivando ambos miembros de la igualdad. Y como esto es la derivada de una suma, significa la derivada de cada término. ¿Cuál es la derivada de 25? Usted dice 25 es una constante, por lo tanto su derivada es 0. Recuerde que y es una función de x, así que hay que utilizar la regla de la cadena para obtener. Entonces, cuando vayamos a derivar con respecto a y, ¿qué nos da? Nos da 2y, derivada de y al cuadrado es 2y por la derivada interna de y con respecto a x. Entonces veamos, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x, listo, ya está esta. ¿Cuál es la derivada con respecto a y? Entonces siempre que yo tenga y, yo debo escribir la derivada externa 2y y la derivada interna de y con respecto a x. Siempre que tenga y, porque y depende de x. Y la derivada de la constante es 0, la que me dio acá. Bien, en este momento, ¿qué ocurre? Que ya tengo derivado todo, pero me aparece de esta manera. Entonces lo que voy a hacer es, voy a resolver, voy a despejar de y de x para que quede de un lado. Entonces de y de x por 2y se queda de este lado
y el 2x pasa del otro lado. Entonces pasa a restar, pasa con menos. Y ahora el 2y en el siguiente paso pasa a dividir. Cancela, cancela y obtiene la derivada de esta forma. Bien, esa es la técnica de derivación implícita. Entonces usted lo que va a hacer es toma la ecuación, toma la función, la igualdad y deriva cada término, aplicando lo que toque aplicar, la fórmula de derivada que toque aplicar. Y van a salir, muy probablemente la derivada va a salir involucrada con los otros términos. Entonces usted por medio del álgebra despeja la derivada. Bien, ahora me dicen que en la parte B, en el punto con coordenadas 3, 4, se tiene que x es igual a 3 y y es igual a 4. De modo que la derivada con respecto a x de y con respecto a x es menos 3 cuartos. Y recordemos que menos 3 cuartos es la pendiente. Recordemos que la derivada también es una pendiente. Por lo tanto, la ecuación de la tangente a la circunferencia en este punto es, y recordemos que la ecuación de una recta, punto pendiente, viene dado por la fórmula y menos y1 es igual a m x menos x1, menos x1. Y ahora reemplace, tiene la pendiente que es esta, menos 3 cuartos. Y tiene el punto que es 3 cuartos. Y es 4 y 3 es x. Entonces, ¿qué le queda? Aquí resuelve y obtiene la forma general de la ecuación. Solución 2. Dice que al resolver esta ecuación, o sea, usted puede despejar, en este caso, usted pudo despejar la función implícita y la volvió explícita. Y ya cuando la tiene explícita, usted sabe derivar. Te dice regla la cadena, como está raíz, baja un medio, queda la menos un medio por la derivada interna, que viene siendo 0 menos 2x. Y ahora organiza algebraicamente. Aquí este 2 lo cancela con este 2 y le queda menos x arriba, abajo le queda un medio y lo expresa como raíz y le queda raíz de esto. De modo que cuando usted meta este valor en x igual a 3, le queda la misma pendiente. Y como en la solución 1, la ecuación de la recta tangente es esta. Pasos para la derivación logarítmica. Ahora le toca el turno a la derivación logarítmica. Veamos cómo es la técnica. Entonces el libro me sugiere 3 pasos. Primero, tomar logaritmos naturales de ambos lados de la ecuación y utilizar las leyes de los logaritmos para simplificar. Segundo, derivar implícitamente con respecto a x. Y tercero, resolver la ecuación resultante para la derivada. Bien, empecemos. Observe bien esta función. Si usted la amplía, te dice esto es x a la raíz de x. Usted dice tanto la base como el exponente está variable. No es ninguna de las funciones trabajadas, por lo tanto no se conocen las derivadas. Vamos a aplicar la técnica de derivación logarítmica. Entonces empezamos. Aplicamos logaritmos aquí y aplicamos logaritmos acá. Entonces, primer paso, aplicar logaritmos a ambos lados. En este paso se aplica la propiedad del logaritmo, que se baja el exponente, aquí se bajó. Entonces, en resumidas cuentas, que tengo aquí que el logaritmo de y es igual a raíz de x logaritmo de x. Esto es lo que tenemos aquí. Ahora va a derivar implícitamente. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de y? Y arriba y'. Y derive esta. Esto es un producto. No deriva la raíz de x y el logaritmo de x, su derivada es 1 sobre x. Más, ahora logaritmo de x no se deriva. ¿Y cuál es la derivada de x a la 1 medio? 1 sobre 2 raíz de x. Y ahora organice. Esto le queda 1 por raíz de x le queda así. Logaritmo de x, perdón, sobre 2 raíz de x. Y de este lado le queda raíz de x. Lo que pasa es que miren que aquí el libro
Uno pensaría que debería quedar así, pero mire lo que hizo el libro aquí. El libro colocó, racionalizó, multiplicó arriba y multiplicó abajo por raíz de x. Y esto es importante mirar porque a veces uno el libro lo deja como pensando que se hizo ahí, que fue el paso. Esa es la importancia de coger y analizar e interpretar. Entonces usted dice raíz de x por raíz de x, esto es raíz de x al cuadrado, sobre x raíz de x. Entonces este cancela este y me queda x sobre x raíz de x. Se cancelan y queda, ahora sí ya entendemos por qué el libro puso eso. 1 sobre raíz de x, miren. Esa es la importancia de coger el lápiz e interpretar lo que hace un libro. Bien, entonces me queda esto. ¿Qué hicieron con este y? Ese y pasó a multiplicar. Entonces multiplicó aquí. Y hay libros en donde le dicen no deje y, cambie el y por la función. Entonces me queda este resultado. Y aquí lo que hacen es la suma de estas fracciones. Esto es la técnica de derivación logarítmica. Otro método es el siguiente. Entonces me dicen, escriba x al raíz de x es igual. Haga la siguiente escritura. Recuerden que si usted escribe Euler combinado con el logaritmo natural de x es como si se eliminaran, eso es la misma x. Y todo esto elevado a la raíz de x. Entonces, ¿qué tenemos? Derivada de esto, de este pedazo, es igual a la derivada de esto. Y la derivada de esto es la misma por la derivada del exponente. Pero el exponente que es un producto, es este producto que tenemos por acá. Entonces me da esto por esta parte. Y nuevamente aquí usted coge el Euler, el logaritmo lo cancela y le queda x, le queda, coloca acá, perdón. Aquí mire lo que le toca hacer. Euler, logaritmo natural, x vuelve y sube la raíz y cancela este con este. Al cancelar este con este, le queda x a la raíz de x. Análisis del ejemplo 7. Derive la función x a la 3 cuartos que multiplica raíz cuadrada de x cuadrado más 1 sobre 3x más 2 elevado a la 5. Esta función perfectamente usted la puede derivar aplicando la regla del cociente y la regla del producto, pero vamos a tener un trabajo demasiado extenso y demasiado tedioso. ¿Cuál es la idea? La idea es que usemos las propiedades, la técnica de derivación logarítmica. Entonces lo que hacemos es aplicamos logaritmos en ambos lados. Esa parte no la muestra el libro y el libro de una vez pasa las propiedades y aquí me queda logaritmo de todo esto. Logaritmo de x, entonces a usted le toca ir desglosando toda esta parte. Entonces esto es x a la 2. Miren que el libro da un salto de una vez y ahí queda uno como perdido. Entonces aquí queda 3x más 2 a la 5. Bien. Y empieza a aplicar las propiedades. El logaritmo de y es igual. Tiene logaritmo de una división y logaritmo de un producto. Entonces usted dice logaritmo de x a la 1 medio por, si quiere escriba esto también elevado, perdón, esto es un cuarto. Y x cuadrado más 1 a la 1 medio. Y la propiedad de los logaritmos, recuerden que el logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. Entonces miren que ahí va aplicando usted la técnica paso a paso. El libro no le mostró esto, pero usted las tareas que tiene que subir en las carpetas sí tiene que mostrar el paso a paso del libro. Entonces seguimos aquí. Logaritmo de y
es igual a, esto es un producto, entonces queda el logaritmo de 1/4 de x a la 1/4 más, porque la derivada de el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Entonces aquí queda el logaritmo de x cuadrado más 1 a la 1/2 menos todo esto. Bien, ¿y cuál es la última propiedad? Bajar el exponente. Entonces miren lo que hace el libro aquí. Bueno, todo esto está a las 5. Entonces empieza. Logaritmo de y, aquí está. Este, bueno, este es 1/4. Yo empecé a tomar, fue un 3/4. Entonces corrijo 3/4, 3/4, 3/4. Entonces bajo el exponente de x y queda 3/4. Aquí está. Logaritmo de x. Aquí está la propiedad. Hasta esta forma. Bajo el 1/2 de esta. Bajo el 1/2, logaritmo de esto. Menos y bajo el 5. Miren. Miren todo lo que no hizo el texto, todo lo que ocultó el texto en este desarrollo. Es decir, aquí por lo menos paso a paso hay unos 7 renglones, 7 líneas para explicar todo esto. Bueno, eso es lo que usted tiene que hacer. Y esto lo desarrolla aquí. Ahora sí empiece con derivación implícita. Derivada de y, 1 sobre y por la derivada de y con respecto a x o y', como quiera escribirlo. Y' es igual a 3/4 por esto es una constante. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de x? 1 sobre x. 1/2 es una constante. ¿Cuál es la derivada de esto? Ya sabemos que es abajo x cuadrado más 1 y arriba la derivada de este pedazo, 2x. Menos 5 que es una constante y la derivada de esto que es 1 sobre 3x más 2 y la derivada de lo de adentro que va arriba que es 3. Bien, aquí quedó la derivada. Ahora lo que usted va a hacer es organizar todo. Pero aquí ya quedó la derivada. Entonces usted dice de y de x es igual. ¿Qué hizo esta y? La pasó a multiplicar acá. Paréntesis. Aquí le queda 3 por 1, 3. 4 por x, 4x. Este 2 cancela este 2. Porque hay un producto. 1 por x, x. X cuadrado más 1, x cuadrado más 1. Menos 5 por 3, 15. Sobre 3x más 2. Bien, ahí está el resultado. Y como les decía, hay veces que le dicen a uno, no deje y, exprese todo en términos de x. Es decir, ¿quién es y? Usted ya sabe que y es esta función. Es la función que le dieron. Ese es y. Entonces simplemente la sustituye. Y ahí derivó usando la técnica de derivación logarítmica y se repite que esto se pudo hacer de forma algebraica, pero si aquí nos gastamos esta explicación, muy probablemente ahí nos gastamos como 2 hojas desarrollándolo algebraicamente, de más de una hoja por lo menos. Referencia bibliográfica, el libro de Stewart, Cálculo de una variable trascendente tempranos, y se hizo manejo del tablero OpenBoard.